llamado mujeriego, incluso por sus amigos, pero que jamás consintió el matrimonio, aunque eso sí, tuvo relaciones francamente emotivas, una de ellas con la escritora Emilia Pardo Bazán. Esta gran inspiradora de los actuales góticos, ¿verdad? Pues Emilia Pardo Bazán fue su más fiel confidente, su carísima colaboradora. Hay quien dice también que la pluma de Emilia Pardo Bazán se puede ver en los episodios nacionales. Un hombre que vivió con intensidad, que viajó muchísimo por Europa, que sufrió cuando contempló la tumba de William Shakespeare y se quejó amargamente diciendo que nosotros no sabíamos enterrar a nuestros ilustres. Ni siquiera podíamos decir, dijo él, que dónde está Miguel de Cervantes, dónde está exactamente el cuerpo de Miguel de Cervantes. Y veía con cierta envidia cómo Europa avanzaba mientras que a España le costaba un poco más. Todos esos episodios que fueron apareciendo en sus obras, como digo, casi un centenar de títulos entre unas composiciones y otras. Y finalmente esa enfermedad que le hizo abandonar la política, los escritos, esa arteriosclerosis fatal, esa ceguera tremenda. Y en 1912, pues hay que decirlo también, Benito Pérez Galdós estaba absolutamente en la ruina. Pudo sobrevivir gracias a una suscripción popular, al dinero anónimo que la gente dejaba para que su escritor querido pudiese comer cada día. Nunca fue rico, nunca ganó dinero suficiente, y eso que publicó tanto, para poder tener una vejez tranquila y apacible. Pero sus amigos no le olvidaron y tuvo encuentros realmente interesantísimos. Él era un enamorado de Santander. En Santander creó una tertulia, la de San Quintín, el nombre de una de sus obras teatrales. Allí pues se codeó pues con los grandes de la época, Miguel de Unamuno, que tuvo siempre sus rifirrafes, pero se querían muchísimo. Miguel de Unamuno siempre defendió a Benito Pérez Galdós en contra de lo que se pueda llegar a pensar o de algún enfrentamiento que se haya podido ver, pero se respetaban con absoluta lealtad. Hay un detalle que bueno, pues siempre nos emociona cuando lo recordamos o cuando lo leemos. Ocurrió en enero de 1919. Por entonces el pueblo de Madrid quiso rendir homenaje, tributo a su escritor, porque le consideraban su escritor. Benito Pérez Galdós vio, o mejor dicho, comprobó cómo ese cariño se plasmaba en una obra, esa obra de Benito Pérez Galdós que está instalada en el Retiro. En ese enero de 1919, Benito ya no veía nada, absolutamente nada, pero quiso saber cómo le habían hecho. Vittorio Macho fue el artífice de esa escultura, de esa estatua, y Benito solicitó que le aupasen al plinto de la composición escultórica para poder tactar, para poder comprobar con sus dedos, para poder ver con sus dedos si realmente habían sido fieles a su figura. La impresión de Benito Pérez Galdós queda para los anales. El autor lloró emocionado tras haber comprobado la fidelidad de su rostro en esa escultura. Y esa emoción la transmitió a los asistentes, que también lloraron y aplaudieron en ese momento pues crucial para la literatura. Era pues reconocer en vida el trabajo de tantos años. El 4 de enero de 1920 Benito Pérez Galdós fallecía, tenía 76 años. Dicen que su último llamamiento, sus últimas palabras fueron las de convocar al doctor Centeno, uno de sus personajes. Y es que conseguía tanta credibilidad, conseguía tanto realismo en esos personajes, que parecían verdaderos, parecían inspirados en figuras verdaderas, en personalidades verdaderas. Bueno, pues fueron las últimas palabras. Se levantó en su cama, se sentó, se llevó las manos a la garganta y después cayó ya en un grito postrero, cayó sobre la almohada para morir. Murió pobre, pero murió contento al saberse querido. En ese 4 de enero de 1920 las calles de Madrid lloraron a su ídolo. Se dice que más de 20.000 madrileños
acompañaron al féretro de Benito Pérez Galdós hasta el cementerio de la Almudena. De allí quedó enterrado, en un lugar casi olvidado. Cuando visitamos la sepultura, pues las letras, las inscripciones apenas son legibles, no se pueden leer. Está pues sometido a un olvido injusto ese hecho, pero a lo mejor también Benito lo quería así. Pero 20.000 personas, ¿os figuráis? Eso hoy en día es imposible, ¿verdad? Pues 20.000 personas tras un féretro. Ocurrió con otros grandes como Víctor Hugo, por ejemplo. El entierro de Víctor Hugo fue fantástico. El rey sol de la literatura, aquel que siempre se declaró republicano, le declaró un rey sol de la literatura a Víctor Hugo. Bueno, pues aquí tuvimos a nuestro particular Honoré de Balzac, nuestro particular Víctor Hugo. ¿Pero qué digo nuestro particular? Casi debemos decir que a lo mejor Víctor Hugo fue el Benito Pérez Galdós de los franceses. Una auténtica maravilla. Siempre hay que recomendar la lectura de cualquiera de las obras de Benito Pérez Galdós. Qué privilegio haberle tenido aquí entre nosotros. Por eso hemos rendido homenaje emocionado al autor de los episodios nacionales. Y bueno, pues pequeño comentario personal. Una de las obras que me inspiró a mí para escribir sobre historia fue Trafalgar. Por eso y por tantas cosas, gracias, maestro. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.